quiero entrar también en polémica, en algo polémico, porque ese yo acuso es también, yo me pregunto, yo me cuestiono, yo no paro de hacerme preguntas, no tengo la respuesta, pero quiero decir que los intelectuales extranjeros, si han sido cómplices, si han ayudado a que la dictadura castrista se perpetuara durante más de medio siglo, es también porque una serie de intelectuales cubanos empezaron. ¿Dónde está el inicio? El inicio está en nuestro país, está en Cuba. Los demás no hicieron más que seguir eso. Y quiero ser polémico porque en enero de este año se me ocurrió escribir un artículo en uno de los diarios digitales cubanos, que es Diario de Cuba, ¿no? Donde se me ocurrió meter el dedo en la llaga por una... me habían pedido cuál era el libro que yo había preferido durante este último año. Bueno, y todo el mundo puso sus libros preferidos y a mí se me ocurrió que tenía que poner un libro que se había escrito en Cuba, que eran dos jóvenes investigadores, dos jóvenes estudiantes, que habían escrito un libro que se llama Sobre los pasos del cronista y que tenía que ver con Guillermo Cabrera Infante. Bueno, tenía que ver con Guillermo Cabrera Infante y entonces ese libro fue publicado en Cuba y fue extraordinariamente criticado. El libro no es una obra maestra, le faltan muchas cosas y hay cosas que ellos no pudieron publicar por la censura en Cuba, sobre todo los artículos más terribles. Los artículos más terribles donde Guillermo Cabrera Infante dice es que los fusilados son tan relevantes como que uno tenga que llorar por ellos, una cosa así, ¿no? No, sus familiares reconocen la justicia de la revolución y todo eso. Bueno, cosas terribles. En el libro también, y eso cuesta decirlo, pero hay que decirlo, ya de una vez, 50 años después hay que decirlo. Alguien como Carlos Franqui, ¿no? que formamos parte con él del comité de redacción de la revista hispano-cubana, ¿no? En este libro que se publica ahora, pues Carlos Franqui fue el artífice de la conquista del más importante de los intelectuales en aquella época, en los años 60, que era el filósofo francés Jean-Paul Sartre. Fue él, ¿no? Fue él quien lo fue a ver, y aquí es probablemente una de las cosas nuevas de este libro, es que un artículo, bueno, unos restos de los famosos reportajes de Sartre que se habían publicado en el año 60, que se llamaba Huracán sobre el azúcar, pues había dejado toda una serie de escritos, no los quiso publicar, se dio cuenta que eran boberías, ¿no? que eso no tenía ni pies ni cabeza, se dio cuenta de alguna manera que eso era, que él estaba un poco trastornado, y voy a intentar explicar por qué después. Exacto, estaba completamente trastornado, explicaré después. Y entonces, esos artículos se publicaron en 2008, ¿no? Y eso es lo interesante, porque ahí cuenta la visita de Carlos Franqui con dos amigos de él, que eran evidentemente gente de lo que todavía no era la seguridad del Estado, sino dos amigos que estaban ahí custodiando a Franqui, vigilando lo que decía y todo eso, y Sartre, que no entendía la estupidez de esos dos, y que tampoco entendía muy bien a Franqui y cómo Franqui lo presionaba, ¿no? Y luego el mismo Sartre pues mantiene silencio sobre por qué él va a Cuba y por qué finalmente se va a encontrar con Fidel Castro y va a contar unas estupideces monumentales sobre Fidel Castro, y también por qué él mantiene silencio sobre su encuentro con el Che Guevara. Entonces, pero quiero
primero subrayar la responsabilidad de esos emisarios cubanos, que los intelectuales franceses y otros no fueron solos a Cuba, no fueron por gusto a Cuba, sino porque había una presión y porque había una invitación del gobierno cubano que tenía un aparato de propaganda y un aparato persuasivo extraordinario en la persona de unos intelectuales que después fueron exilados, después fueron disidentes y a veces lo mejor entre los disidentes, los más combativos en contra del castrismo, pero que nunca quisieron volver sobre lo que habían dicho y lo que habían hecho, ¿no? Entonces, el mismo Sartre mantiene mucho silencio y a mí me gusta desentrañar todo eso. Yo llevo unas cosas que son un poco detectivescas, así, ¿no? Bueno, los enemigos dicen que uno es cómplice de la CIA, ¿no? A veces los amigos dicen que uno puede ser cómplice de la seguridad del Estado. Poco importa, lo que es importante es buscar, ¿no? Y buscar desentrañar la verdad. Intentar desentrañar la verdad. Y la verdad se encuentra muy a menudo en lo que no está escrito, en los silencios, ¿no? Y en el caso de Sartre es muy significativo. Él va a ver al Che Guevara una noche a su despacho del Banco Nacional de Cuba. Hay dos fotos de ese encuentro. La gente ha mirado las fotos y todo eso, pero lo que es interesante es el artículo de Sartre. Empieza a hablar del Che Guevara, que sale posiblemente de la ducha, el Che Guevara que no se bañaba nunca, pero bueno, entonces posiblemente sale de la ducha y entonces hace unas cosas como que esa gente no duerme, ¿no? Esa gente no duerme. Efectivamente, ni Fidel Castro, ni el Che Guevara, ni Raúl Castro, ni Piñeiro, Barbarroja, el jefe de los servicios de seguridad, esa gente no dormía nunca, estaba siempre por la noche ahí recibiendo a sus visitantes, un poco como en los libros de Solzhenitsyn cuando habla de Stalin, ¿no? Se ven las ventanas del Kremlin siempre, se ve por las ventanas las luces siempre encendidas para ver que se trabajaba, pero es una especie de trastorno también psicológico que llevan esos dictadores. Y entonces, Sartre dice que el Che Guevara es muy inteligente, ¿no? Parece muy inteligente, en cierto momento hace una crítica y dice, bueno, será inteligente, pero no tiene los conocimientos para ser dirigente del Banco Nacional de Cuba, lo dice de manera muy clara. Y después se calla, no habla de la conversación con el Che Guevara. ¿Qué pasa con eso? No dice nada. Cuando él siempre cuenta todas las conversaciones. Bueno, después hubo algunos testimonios, algunas cosas así que llegaron a veces a mis oídos, qué fue lo que pasó y que Sartre también lo dijo en algún momento, simplemente que lo había llevado a ver fusilamientos. Entonces, lo había llevado a ver fusilamientos a Sartre y a Simone de Beauvoir, pero no fueron los únicos, ¿no? Había llevado a un intelectual rumano que se llamaba Stefan Bachú, posiblemente quería llevar ahí a Pablo Neruda, posiblemente quería llevar a muchos intelectuales fueron, ¿no?, a presenciar los fusilamientos a los que los invitaba el Che Guevara. Evidentemente todo eso no lo pueden decir. Y ahí los silencios son tan interesantes como lo que se dice. Hay varios testimonios que coinciden en eso, pero también hay textos de Stefan Bachú, ¿no?, donde explica que el Che Guevara llevaba a sus amigos, ¿no?, a presenciar los fusilamientos. Ahora, el mismo Sartre lo dice, en cierto momento dice, nunca es bonito una ejecución. Nunca es bella una ejecución. Simone de Beauvoir también lo dice. Los otros testimonios que se pueden tener, digamos, es mejor... Precisamente no quieren que se sepa, no querían que se supiera que habían asistido.
no querían que se supiera. Entonces, ¿Cómo lo iban a impedir? A lo mejor Sartre lo contaba. a Sartre le interesaba lo que él llamaba la justicia revolucionaria. Le interesaba mucho la idea de la justicia revolucionaria. La mística. Y él había escrito una cosa, había escrito un cuento que se llama El Muro, ¿no? Que se refiere a España, lo que tiene que ver con un fusilamiento. Le fascinaba eso, ¿no? Ahí hay una serie de ex agentes de la seguridad del Estado que dicen que sí, que estuvo ahí, ¿no? Que estuvo ahí, y hay toda una serie de otras historias que efectivamente, que todavía se quedan en aguas de borraja, pero que se pueden si no comprobar, se pueden deducir de lo escrito y de lo no escrito, ¿no? De lo no escrito. Es decir, asistir al crimen. Por otro lado, bueno, hay muchos que asistían a esos fusilamientos y todo, y no solo en Cuba, sino les gustaba. A principios del siglo XX muchos iban a asistir a las ejecuciones en París, que eran públicas, ¿no?